Quiero compartirles una palabra basado en el libro de los Hebreos, el capítulo 1, el versículo 1 y 2. Esta es una palabra que el Señor me dio hace más de un mes, cuando muchas de estas cosas apenas comenzaban, cuando la cuarentena apenas comenzaba, cuando muchas cosas estaban por pasar todavía y no sabíamos realmente qué vendría o cómo serían las cosas. El Señor me dio esta palabra. Yo no quise compartirla en ese tiempo, en ese momento, y luché por mucho tiempo para compartirla. Creemos que este es el momento. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos es una carta que desconocemos su autor. Hay quienes dicen que la escribió el apóstol Pablo, otros se la atribuyen a Bernabé, pero a ciencia cierta no conocemos el autor, pero sabemos que el autor humano, pero sabemos que el autor es el Espíritu Santo, quien inspiró al escritor de los Hebreos a dejar marcadas estas palabras. Note cómo comienza la epístola a los Hebreos, el capítulo 1 comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Creo que a través de la historia del judaísmo, a través de la historia bíblica, a través de la historia de las naciones y a través de nuestra propia historia, Dios nos ha hablado muchas veces. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti? ¿Es verdad que nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras? Déjeme decirle que Dios, por amor a la humanidad y por misericordia eterna, Él no deja sin palabra a las naciones. Dios siempre está dando su mensaje, dejando oír su voz. No es que Dios no hable, sino que la gente no oye. No es que Dios no obre, sino que la gente no lo ve. No es que Dios no obre milagros, sino que mucha gente no agradece el obrar maravilloso de Dios. Entonces el escritor a los Hebreos comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Entonces, es hablar de las diferentes formas, de las diferentes vías, de las diferentes maneras en las que Dios no solo le habló al pueblo de Israel, a través de la cual Dios habló a la humanidad, o Dios nos ha hablado a nosotros mismos. Tengo que decir que en estos postreros días Dios está hablando a través de esta circunstancia que estamos escuchando, que estamos viviendo, que estamos experimentando, que estamos vivenciando en nuestro entorno. Por eso, el título de mi enseñanza hoy, de la palabra que Dios puso en mi corazón, es La voz de la pandemia. Esto es una voz mundial. Dios está hablando al mundo entero. Dios está hablando al género humano. Dios está hablando a la iglesia. Dios está hablando a los ministros. Dios está hablando al incrédulo. A través de una pandemia tiene Dios que hablar. Sí, porque por años habló a través de su palabra. Por años habló a través de sus discípulos, a través de sus siervos. Pero la gente no ha querido escuchar. Millones de personas han endurecido su corazón y Dios tiene que hablar a través de una circunstancia tan adversa como esta. En estos días son muchas las voces que se han levantado para opinar al respecto, para hablar sobre el COVID-19. Muchos de ellos han generado confusión. Usted mira las noticias y hay personas, videos que resultan diciendo que ya está la vacuna, que ya está la cura. Hablan de tantas, hasta remedios caseros para curar la pandemia. Tantas cosas que salen que generan confusión, que no dejan pensar claramente. Vimos a través de las noticias cómo la mayoría de los gobiernos ordenaron cerrar fronteras, ordenaron entrar en cuarentena. Los expertos en salud pública hablaron de quedarse en casa, de aplicar hábitos saludables de higiene,
lavar sus manos con abundante agua y jabón, quedarse en casa, usar tapabocas, guantes, no asistir a lugares de conglomeración de personas y guardar la famosa distancia social. Déjeme decirle que a través de todas estas circunstancias, Dios nos está hablando. La pandemia tiene una voz que tenemos que aprender a escuchar. ¿Qué nos está diciendo la pandemia? ¿Qué nos está diciendo el COVID-19? Primero, la pandemia nos ha dicho que los humanos somos frágiles, muy frágiles. Es impresionante cómo la gente que se sentía orgullosa de la ciencia, de la tecnología, de la carrera armamentista, de los desarrollos científicos, académicos, ahora viene a crear pánico, a crear miedo, un organismo diminuto que no puede verse a simple vista, un virus que no puede verse. Es increíble cómo no sirvió de nada la tecnología, ni la riqueza, ni la ciencia, ni la fama, ni el dinero. Todo el mundo ha tenido que recluirse en casa. Tenemos que reconocer la fragilidad humana. Pero nos sentíamos poderosos, invencibles. Repito, con tanta fama, con tanta tecnología, con armas, con riqueza. Y ahora vemos que eso no sirve de mucho. Ya la Biblia lo decía. Allá por el Salmo 103, versículo 15, el Señor dijo: el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoce más. No solo habla de la fragilidad del hombre comparado con la flor del campo, sino habla de nuestro destino terrenal, temporal y pasajero. Tenemos que reconocer ello. Queda comprobado que el hombre no tiene el mundo bajo control. Hoy lo asusta y lo mata un organismo completamente invisible, y hoy la humanidad se asusta con un estornudo. Eso es increíble. Ya no hay tanto miedo a las armas, ahora hay miedo a un estornudo. Esto tiene que decirnos algo. La pandemia ha hablado a la iglesia. No solo a la humanidad nos está hablando de su fragilidad, al género humano, de lo humildes que debemos ser ante la presencia del Creador y humillarnos ante la grandeza y soberanía de Dios, sino que también la pandemia ha hablado a la iglesia. ¿Qué nos ha dicho a la iglesia? Nos ha dicho que volvamos a la familia. La iglesia no está constituida de individuos, sino de familias. Familias que tienen que ser sanadas, restauradas, familias que tienen que ser la prioridad del ministerio, familias que tienen que ser el enfoque primordial de la iglesia. Retiros de parejas, retiros para ministrar a los hijos o eventos para ministrar a las familias completas. Familias enteras. No solo necesitamos ministrar individuos, sino familias completas. Y la iglesia tiene que concientizarse de la necesidad de enfocarse 100% en la familia. Todo ha vuelto a lo básico: Dios y familia. Las familias es el lugar seguro. La familia es el lugar donde usted encuentra el apoyo, el respaldo, la comunión, la bendición. No es estar recluido en casa, la cuarentena no es molesto, no es incómodo para los que amamos nuestra familia, para los que tenemos un hogar bendecido. No, estar en casa es la mayor bendición. Se disfruta, se comparte tiempo en familia, se juega, se ora, se hace el devocional, tantas cosas. Pero aquellos que tienen familias disfuncionales ven la cuarentena como una carga, como un castigo. Yo quiero decirle, si ese es su caso, usted necesita ayuda. Su familia necesita ayuda. Es posible tener un hogar bendecido y completamente funcional a la luz de la palabra. Hace 2000 años que se fundó la iglesia.
Y nunca en esos 2000 años de historia los templos habían cerrado sus puertas jamás. Este es un momento histórico y sin precedentes donde las prioridades de la iglesia, de los ministros y del ministerio tienen que cambiar. La iglesia no son masas, no son números ni cifras domingo a domingo, son familias que tienen prioridad en la agenda de Dios, familias que necesitan ser cuidadas, pastoreadas, amadas, valoradas y ministradas. En el orden de Dios es primero la familia. La familia se constituyó en Génesis capítulo 2 y la iglesia se constituyó hasta Hechos el capítulo 2. Yo lo repito, la familia se constituyó en Génesis el capítulo 2 y la iglesia se constituyó hasta Hechos el capítulo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 reunidos en el aposento alto. Entonces es impresionante la enorme margen de tiempo que hay desde Génesis hasta Hechos de los Apóstoles. Varios miles de años después, Dios establece la iglesia, pero durante ese tiempo había establecido la familia. Entonces, Dios viene hablándole a la humanidad, al género humano, hablándole de su fragilidad, de su vulnerabilidad, de lo humildes que tenemos que hacer ante el Creador. Pero en segundo lugar, Dios viene hablándole a la iglesia de la necesidad prioritaria de la familia y de las familias. En tercer lugar, la pandemia nos ha dicho que es tiempo de cambio, que es tiempo de volverse a Dios. Templos cerrados, eso era lo que muchas personas estarían deseando. Gente que es enemiga del evangelio, enemiga del cristianismo, o aún el enemigo de nuestras almas deseaba ver los templos cerrados. Templos cerrados, pero no iglesias cerradas, porque la iglesia se multiplicó. Vamos a ver cómo la iglesia, una vez que se levante la cuarentena y las iglesias puedan volver a congregarse en el templo, vamos a ver cómo familias enteras van a llegar a los pies de Jesús. Vamos a ver familias enteras salvadas, redimidas por la sangre de Cristo. Gente que después de esta cuarentena se va a volver a Dios porque reconoce que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, que estamos viviendo los últimos tiempos. Y necesitamos buscar a Dios. Entonces, este es un tiempo de cambio. Es tiempo de reevaluar prioridades. Reevaluar prioridades. ¿Qué es primero? ¿Es primero el trabajo? ¿Es primero el negocio? ¿Es primero la empresa? ¿O es primero la familia? Reevaluar prioridades. ¿Es primero todas aquellas cosas y por último la iglesia, o qué aburridor la iglesia, o otra vez como suelen decir allá aquellas personas que no conocen al Señor, otra vez se va a lamer ladrillo, ¿usted qué hace en esa iglesia? No, señores, hemos descubierto, la pandemia nos ha dicho, hoy lo entendemos, que congregarse es un privilegio. Ya lo decía Bonhoeffer, aquel alemán escritor de Vida en Comunidad, cuando fue tomado preso por Hitler, finalmente fue ejecutado. Pero este hombre, siendo un pastor, siendo un teólogo, habló de la importancia de la vida en comunidad, de la importancia de la comunidad de la iglesia para el desarrollo personal, para la satisfacción del alma, para el desarrollo emocional y el equilibrio social. Él lo decía, es un privilegio congregarse, pero las personas que están recluidas en un hospital o en una cárcel que no pueden congregarse domingo a domingo, se dan cuenta que es un privilegio. Aquellos que podemos con libertad reunirnos domingo a domingo, nos falta el creyente que ve el ir a la iglesia como una carga. Es tiempo de cambio. ¿Y qué diría yo si los templos no volvieran a abrir? ¿Y qué si por muchos meses o años las iglesias no pudieran volver a congregarse? ¿Qué haríamos? Tendríamos que convertir cada casa, cada familia en una iglesia. Así como se está haciendo hoy. Quizás
2 familias en cada calle, 3 familias, y así sucesivamente encontraríamos millones y millones de iglesias en las casas, como se hacen en aquellos países donde predicar no es legal, donde es prohibido el evangelio, leer una Biblia. La siguiente cosa es que la pandemia nos habló a nosotros los pastores, a los ministros, a los que servimos tiempo completo, a los que servimos part-time, a los que servimos en la obra de Dios como evangelistas, como pastores, como misioneros. Todo aquel que sirve en la obra de Dios, esta pandemia nos habló y creo que la voz ha sido clara. La iglesia tiene un dueño, un creador, un sustentador, y se llama Jesucristo. Él lo dijo: yo mismo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero a veces llegamos a creer ese famoso complejo mesiánico, donde muchos ministros o ministerios llegan a pensar que si ellos no predican, o que si ellos no oran, o que si ellos no hacen la obra, entonces la iglesia se va a terminar, o se va a acabar, o va a llegar a su final. No, la obra es de Jesús, la iglesia es de Cristo. Llegamos a pensar entonces que si no hay congregación, que si no hay templos abiertos, entonces ¿cómo nos vamos a sustentar? Dios es el que nos sustenta. Así como al profeta no le faltó comida, porque hasta los cuervos le llevaban pan y carne. Un animal como es el cuervo, que todo lo que encuentra se lo come. Un pedazo de pan se lo come, un pedazo de carne se lo come. ¿Puede un cuervo ir a compartir lo que encontró con un profeta? Eso solo puede hacerlo Dios. Y este es el tiempo en que los hombres de Dios hemos visto que nada nos ha faltado, porque la provisión de Dios está y estará así. Como nunca le faltó al pueblo de Israel alimento en el desierto por 40 años y eran cerca de 2 millones de personas. Él es el dueño. El tiempo de Elías comiendo del pico de un cuervo ha llegado para muchos, que tendremos que entender que el dueño y el sustentador de la iglesia y de sus ministros se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Una tremenda realidad es que algunas iglesias quizá no volverán a abrir porque perdieron sus edificios en renta o a crédito, o porque sus miembros migraron a otro lugar. Yo no lo estoy profetizando. Esa es la realidad que estamos viviendo, pero que muy pocos notarán. La iglesia no son edificios ni cuentas bancarias. Son personas, son familias, no números ni cifras. Queridos compañeros de servicio, queridos colegas de ministerio, no eres tú la roca, ni el redentor, ni el dueño. Eres importante, pero no necesario, no imprescindible. Solo eres un servidor. Solo somos servidores, solo somos un instrumento que Dios puede usar o que Dios puede guardar. Dios decide cuándo, cómo y hasta dónde usarnos. Pero esa es la humildad que tenemos que tener los hombres de Dios. La iglesia no se acaba si tú no predicas el domingo. Dios se siguió moviendo sin Moisés. El templo se construyó sin David. El evangelio llegó hasta lo último de la tierra sin la presencia física de Pedro, de Pablo, de Juan, de Lutero, de Calvino, de Wesley. Ellos estaban presentes a través de la historia, a través de sus escritos. Pero esa es la humildad que tenemos que tener delante de Dios. También los ministros necesitamos entender que podemos equivocarnos. Podemos fallar. Sé que la humanidad es parte porque los ángeles de Dios no les es permitido predicar el evangelio, así como a Cornelio se le apareció un ángel y le dijo: mande llamar a Pedro. Bueno, si ya el ángel estaba ahí, ¿por qué no le predicaba el evangelio a Cornelio? ¿Por qué necesitaba llamar a Pedro? Porque el ángel no conoce la redención.
El ángel no tiene un antes y un después, pero cada hombre y cada mujer de Dios tenemos un antes y un después. Hemos sido redimidos, conocemos la redención y por eso podemos proclamar la redención. Y por último, la pandemia es una voz hablándole a los incrédulos, a aquellos que por años han oído el Evangelio, aquellos que por años no han querido creer al mensaje del Evangelio de Cristo, o aquellos que conocieron y se apartaron. La pandemia les está hablando. Estos son los últimos tiempos. Estos son tiempos peligrosos. Hoy es tu día. No esperes la próxima pandemia para buscar a Dios. El día de tu salvación es ahora, el día de tu reconciliación es ahora cuando tienes que volverte a Dios. Por eso es que el escritor a los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿De qué otra manera quieres que Dios te hable? ¿No te parece que esta es una voz impresionante, que Dios está hablando a través de una pandemia al mundo entero? La voz de la pandemia es la voz de Dios, es el llamado divino, es una voz de alerta, es un despertador que está sonando para la humanidad completa. Usted puede mirar a través de la historia cómo Dios tuvo que hablar a través de una burra a Balaam. Dios tuvo que hablarle a través de un gallo al apóstol Pedro. Dios tuvo que hablarle a través de un gran pez al profeta Jonás. Y a nosotros Dios tiene que hablarnos a través de una pandemia. Lo interesante es que tanto Balaam como Pedro como Jonás entendieron el mensaje. ¿Lo estás entendiendo tú? ¿Estás entendiendo lo que Dios quiere decirte? ¿O de qué otra manera quieres que Dios te hable? Si te habla a través de los predicadores, si te habla a través de la televisión, a través de la radio, a través de las redes sociales, si te habla a través de tu familia, si te habla a través de la Biblia, si te habla a través de las circunstancias, ¿de qué otra manera quiere Dios que Dios te hable? ¿Tú crees que te queda mucha vida por delante? ¿O que tienes mucho tiempo para arrepentirte? Dios te ha hablado y te ha llamado muchas veces. Son muchos los llamados que Dios te ha hecho, pero estás lleno de excusas, llenos de argumentos y siempre estás diciendo después. ¿No te parece que el distanciamiento social es perfecto para la reflexión? ¿No te parece que la cuarentena es propicia para buscar a Dios, para encerrarte en tu cuarto y orar y buscar la presencia, si es necesario, en ayuno, en oración y en vigilia? Este es un tiempo propicio. El mundo no volverá a ser lo que era antes, y por los próximos 100, 120 o 150 años se hablará de la pandemia del año 2020. Tú necesitas a Jesús en este momento histórico, en este momento coyuntural. Yo necesito a Jesús. Ponte de rodillas ahora mismo, inclina tu rostro y busca a Cristo ahora, porque mañana podría ser tarde. Los científicos solo en los Estados Unidos han pronosticado de 100 a 200 mil muertes. En la guerra de Vietnam duró 10 años, murieron 57 mil americanos. Ya estamos por llegar a esa cifra de muertos en este país. Eso es impresionante. El asunto es que si eso es verdad, y lo que está sucediendo en cada país, todos somos candidatos. No solo por la pandemia. Antes de la pandemia también éramos candidatos a morir. Lo que pasa es que se nos olvidó. Nos sentíamos seguros, con mucha vida por delante. Pero yo te quiero decir, en cualquier momento, sea a través de un virus, sea a través de una circunstancia, sea a través de lo que sea, Dios va a pedir tu alma. ¿Y estás preparado para rendirle cuentas? ¿Estás preparado para verte a cara con tu Dios? Por eso es que el Señor dice: Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. La voz del Hijo en este tiempo está tronando por las noticias, por los 4 ángulos de la tierra, para decirnos que Dios nos ama y que Dios quiere ayudarnos.
Yo te invito para que en este día, allí donde tú te encuentras, inclines tu rostro y te vuelvas a Dios. Es tiempo de cambio, es tiempo de reconciliación y de buscar a nuestro Dios, que por su misericordia nos perdone, nos renueve y sane nuestra tierra. Padre, hoy en el nombre de Jesús yo oro por cada persona a quien puedo llegar a través de estos medios. Señor, yo pido que revele la persona de Cristo y que despiertes cada alma y cada corazón a un volverse a Dios, a una entrega total, a un recibir a Jesús en su corazón. Yo te pido, Señor amado, que este sea un tiempo de salvación, de vida eterna, de gloria, de gracia. Yo te pido, Señor amado, que te glorifiques y que uses este mensaje como un llamado de atención, no solo, Señor amado, a los que no te conocen, sino a la iglesia, a los ministros y a la humanidad entera. Señor Jesús, muchas gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, querida y amada iglesia de Bucaramanga, a todos nuestros amigos que nos verán a través de, a todos los pastores, ministros e iglesias que nos verán alrededor del mundo. Un abrazo, bendiciones.